Vamos al tema de la mesa directiva del Congreso. Las conversaciones vienen y van, todos los congresistas van participando, no solo los voceros de cada bancada, todos son actores políticos y bastante activos, además unos con otros. Por ello vamos a conversar en estos momentos con el congresista del bloque magisterial, Alex Paredes. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Buenas tardes, congresista. Sí, buenas tardes, Katia. Buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por la gentileza. Congresista, yo quería consultarle el bloque magisterial. ¿Está pensando postular a alguien hacia la presidencia del Congreso o no? ¿O van a postular a alguien para integrar alguna lista hacia la mesa directiva? Bueno, nosotros hemos tomado una decisión para poder participar con el mismo derecho que todos los congresistas y grupos parlamentarios en integrar mesa directiva, y hemos elegido a congresistas responsables de este diálogo, como son el profesor Edgar Tello, Francis Paredes, Paul Gutiérrez. Ellos son los tres representantes que están dialogando. Ya hemos tenido un primer informe el 6 de julio, que sí han sido convocados algunas reuniones con grupos parlamentarios diversos, pero todavía no está definido todo. Correcto, pero hay una idea y una sensación clara de que se arman dos bloques en lo que será esta pelea por la mesa directiva. El llamado bloque democrático, que agrupa los grupos de derecha, donde entre el fujimorismo, con fuerte presencia del bloque de César Acuña, se podrían disputar ahí poner a la cabeza de esa lista. Y en la izquierda, que entiendo es un poco donde han empezado más las conversaciones desde ese espectro político, el único nombre que sonó fue Valdemar Cerrón, pero sonó y rápidamente lo bajaron del carro. ¿Qué otro perfil podría generarse en la izquierda, congresista Paredes? Porque van pasando los días y parecen guardarse los nombres, pero al final la ciudadanía probablemente necesite entender por dónde están los liderazgos. Sí, efectivamente. Creo que ya 2 años de trabajo, 2 legislaturas, permiten tener algunas conclusiones de cuáles son los desempeños de los grupos parlamentarios y de los congresistas. Y creo que allí el bloque magisterial ha dado muestras objetivas de qué es lo que estamos haciendo, ¿no?, en beneficio de la población, no solamente del sector de educación, sino de manera integral, y cómo nosotros somos capaces de poner por delante Perú antes que algunas diferencias que pudieran llamarse políticas, etcétera, ¿no? Y por eso es que nosotros hemos sido convocados por ambos lados, si se le puede llamar, en el escenario que tú delineas, ¿no? O sea, también se han sentado a conversar con el bloque democrático, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso. Sí, también ha habido diálogos dentro de la formalidad y de la informalidad, porque uno está sobre todo en la última semana donde se desarrolló el último pleno, ¿no? Entonces ahí estabas en los ambientes del hemiciclo y se daban las conversaciones de manera informal y luego también informales, ¿no? Y lo que nosotros estamos claros es en ser institucionales, ¿no? Creo que se necesita consolidar al Congreso de la República tras las acciones que se van dando dentro de los dentro de las 3 características, ¿no? Buenas acciones, acciones regulares y también acciones que no deberían haberse dado. Congresista, en todo caso, ustedes podrían ceder o no postular necesariamente a la presidencia, sino integrar la mesa directiva. Si bien, como usted menciona, son Francis Paredes y Paul Gutiérrez los encargados de estas conversaciones, ¿qué es lo que usted les plantea? Nosotros ya hemos tenido una reunión el 6 de julio, fecha significativa para nosotros, y aprovechamos que estábamos la totalidad o la gran mayoría, y ahí se nos informó algunos avances, algunos diálogos que se habían dado,
Y ahí cada quien dio su punto de vista, pero en algo somos coincidentes, ¿no? En que si somos coherentes y demostramos que podemos aprobar proyectos de ley de manera unánime, comisiones también de manera unánime, pues deberíamos manejar lo mismo en el plano institucional en beneficio del Congreso, ¿no? Que hay necesidad de fortalecerlo. Y ahí no es indispensable que el cargo solo sí, nada más que sí, sea pues presidencia, ¿no? Puede ser otro cargo. Al final, ese es el cuerpo directivo que representa nuestra institución. Ahora, usted dice fortalecer al Congreso, pero precisamente el debate ciudadano se está haciendo, o en ese debate se hace la pregunta, oye, ¿el Congreso no pasa ahora a ser el poder del Estado que acapara más facultades, que acapara más capacidades? ¿No está más bien ensanchando su poder el Congreso en esta última legislatura? Me refiero, por ejemplo, la elección del defensor del pueblo, la capacidad que han mostrado para inhabilitar a una fiscal suprema, la idea de los fallos del Tribunal Constitucional que legisla, por ejemplo, y valida el tema de la cuestión de confianza desde el Congreso, pero no desde la óptica de Palacio de Gobierno. ¿De qué manera buscaría usted fortalecer más el Congreso? ¿O a qué se refiere con esa expresión? Bueno, algo que ha estado ausente en estos dos periodos es el aspecto comunicacional. El contacto con la población para que conozca qué es lo que se está haciendo y por también acercarse, ¿no?, a recoger algunas expectativas que la población considera que como Congreso hay que hacer. Creo que ese es un aspecto que varios hemos coincidido en reconocer de manera autocrítica. Lo segundo es la celeridad en el tratamiento de los proyectos de ley, ¿no? Hay muchos proyectos que llegan con mucho esfuerzo hasta el Pleno, pero no terminan siendo aprobados. Y entonces hay población que termina desencantada, un poco frustrada, porque si ya llegó a la última instancia, pues simplemente que se apruebe, ¿no? Yo creo que esos dos elementos, de mi punto de vista, son los que principalmente habría que enfatizar en la nueva jornada de trabajo de mesa directiva y de todo. Y ese podría ser uno de los principales puntos que ustedes tendrían en agenda para conformar de repente una lista a la mesa directiva. También trabajar en mejorar la imagen del Congreso a propósito de lo que usted menciona. No, obviamente, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Obviamente, por eso te decía yo, en ese aspecto comunicacional, esa es una parte que tiene que mejorarse, pero tiene que mejorarse con sinceridad, ¿no? No solamente de manera oral, sino con hechos. Bien, congresista Alex Paredes, del Bloque Magisterial, muchísimas gracias por habernos acompañado, haber accedido a la entrevista aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, congresista. De igual manera, Katia, Santiago, muchas gracias y siempre a la disposición. Gracias. Muchas gracias, congresista Alex Paredes, entonces, del Bloque Magisterial.